¿Tu serie está en el top 3 esta semana? En este vídeo vamos a ver qué series turcas han arrasado en ratings esta semana anterior. Te doy la bienvenida a Reina Turca Novelas. Antes de nada deciros que esta semana, como habéis comprobado, muchas series no se emitieron por ser festivo en Turquía, al final del Ramadán. Y bueno, comencemos con el top 3. En el número 1, como siempre, vuelve a quedar Usad Şehir, Ciudad Lejana, que tuvo la semana pasada un capítulo bastante movidito. Tenéis un mini resumen en el canal donde os cuento todos los puntos fuertes del episodio, como por ejemplo fue el encuentro entre Alia y su hijo y la vuelta a la mansión, también como Sadakat hizo que Boran fuese detenido por la muerte de Burgun, y el gran final donde Esmel libera a Boran de la cárcel y Boran le pide a su hijo Alia, y al final acaban haciendo un trato, un acuerdo en el que Alia no podía casarse con Jihan si quería permanecer con su hijo. Pues la puntuación que le llevó al primer puesto en este episodio 53 fue de un 14.26. Esta semana no hubo episodio, por lo que para la próxima semana, el lunes, tendremos un episodio súper interesante, porque por lo que vimos en el avance 2, Meryem aparece y se reencuentra con Jihan en la prisión durante una visita que le hicieron Jihan y sus hermanos a Sadakat. Como se vio en el avance, Jihan al verla no se ve para nada indiferente. Se queda congelado mirándola, con la cara entre sorpresa y agrado, así que veremos qué pasa. ¿De qué creéis ustedes que irá Meryem? ¿Será personaje buena o mala? Yo creo que buena, pero bueno, veremos. Y por cierto, también vimos como al final del avance, Alia está en su despacho y siente como un mareo. No sé si es porque tiene un presentimiento de que Jihan se están reencontrando en la prisión con Meryem, o si es que a lo mejor hay un posible embarazo. No se sabe. En segundo lugar tenemos a Este mar se desbordará, Tasayab Budeniz, serie de TRT1, que tiene como protagonistas a Deniz Baysal y Ulas Tunastepe, que en su episodio 21 tuvo una puntuación total de 12.81. En este episodio pegó un bajón de puntuación y tenéis todo mi análisis de este episodio 21 en mi canal con todo a detalle. Y en tercer lugar tenemos a Eres a quien amo, que de nuevo entra en el ranking y sigue fuerte. Con una puntuación de 8.58, entra en el top 3 con su episodio 5. En el episodio 5 vimos como Erkan se sale un poco de control en cuanto a celos y protección a Dicle. Quiere protegerla a toda costa. ¿Es amor esto o sobreprotección? Dime qué piensas tú sobre Erkan en comentarios. Y ahora vamos al repaso de toda la semana de las demás series. Comenzaré mencionando a Usad Şehir, que como digo ganó el primer puesto con ese 14.26 en su episodio 53, aunque tuvo un 1.11 menos que la anterior semana. También tenemos a Hijos del Cielo, que en su episodio 24 tuvo un rating de 3.49, un pelín más alto que su anterior episodio, un 0.04. El martes tenemos a Abby, la serie de Afra Saraoglu, que sigue de momento muy bien, y en su episodio 9 tuvo un 7.33. El arresto de Mainur, la hermana de Charla, cambió toda la situación entre Doğan y Charla. Charla pues sigue intentando sacar a su hermana por todos los medios, pero a la vez siente frustración porque su hermana no le cuenta nada, no le dice nada. Y en el episodio 10 de esta semana, Doğan consiguió salvar a su hermano Sinan. A todo lo que le pasó a Sinan, Doğan pues sospecha de Yilmaz, y Yilmaz le ratifica su lealtad a Tahir. Mientras tanto, pues Tahir vimos que despertó del coma, pero al principio intentó ocultarlo a todo el mundo. Y al final del episodio se ve que Charla y Doğan presencian algo muy importante, y es que Behram se encuentra con Tahir y Charla y Doğan los persiguen y los ven desde el coche y se sorprenden al verlos juntos. ¿Y qué hacían Tahir y Behram? Pues querían llegar a un acuerdo porque Behram quería salvar a Mainur, y a cambio de que Tahir la sacara de prisión, pues Behram le dijo que él ya había testificado para cerrar el caso de Yusuf, el padre de Charla y Mainur. Así que está interesante. El miércoles compiten 3 series. La serie Geralti, que va por su episodio 7 y tuvo una puntuación de 8.30. Subió bastante respecto a su anterior episodio, que tuvo un 1.44 menos. Y en esta serie, un nuevo actor se unirá al elenco. Orhan Berer dará vida al hijo de Ismael. También en este día tenemos a Kurulu Orhan, una serie histórica que le encanta a los turcos, aunque no tuvo una puntuación muy alta, sigue ahí con un 3.42 en su episodio 17. También tenemos el miércoles a Ref Ruya, que está a punto de vivir otro momento muy importante en la serie, porque Ref se entera de que Nisan es Ruya, y en el episodio 36 de la semana anterior tuvo una puntuación de 5.98.
El jueves viene cargadito de series que compiten. 4 series fuertes. En primer lugar, ya mencioné en el top 3 a Eres a quien amo, serie que se emite los jueves y que este jueves ganó su puesto 3 con una puntuación de 8.58 en su episodio 5. Pero el jueves también compitieron otras series, como por ejemplo la serie Aleph, el sucesor, que en su episodio 24 tuvo un 6.39 de puntuación. ¿Hay alguien que ve esta historia de Aleph? Yo la verdad es que la dejé de seguir. También tenemos a Beliat, el príncipe heredero, serie de Akin Akinosu, que en el episodio 25 tuvo una puntuación de 2.60. Esta serie finalmente ha sido cancelada y terminará en su episodio 26, el próximo episodio, que se emitirá el siguiente jueves, porque recordemos que esta semana muchas series no emitirán su episodio con normalidad. En el episodio 25 vimos como Timur y Reyhan pues se casaron, y en la boda, al final del episodio, ocurrió un drama, y es que Zulfikar se enteró de que Besir era el culpable de la muerte de su esposa y Besir acabó con él. Zulfikar cayó en medio del salón de boda, en medio de la boda de Timur, y se ve como al final del episodio toda la familia se va de vuelta a Estambul, donde finalizará la historia en el próximo episodio 26. Y por último, Perlas, Ingitan Eleri, y en su episodio 7 de su nueva temporada tuvo un 2.26 de puntuación. En el viernes tenemos a Kisisi Sherbeti, Sorbete de Arándanos, que en su episodio 26 de su temporada 4 tuvo un total de puntuación de 6.26. Ya os comenté que su temporada finalizaría en su episodio 138 del conjunto global de episodios, el 29 de mayo creo, y ya se ha filtrado que posiblemente hagan otra temporada más que comience en septiembre. Y también tenemos este viernes, entre las ganadoras, Tasayab Budeni y este Mercedes Bordará, que consiguió su puesto en el número 2 con un 12.81 en su episodio 21. Recordar que el episodio 22 se emitirá el próximo viernes 27 de marzo. El sábado en emisión tenemos a la serie Gönül-Dar, que es bastante vista entre los turcos y va por su temporada 6 y tuvo una puntuación de 5.05. La serie Rosas y Pecados, Güler Begunallah, con un 6.93 en su episodio 21. Y la serie Los Impostores, Sacatecarlar, que desgraciadamente tuvo su final este sábado después de ser cambiada de día, porque antes estaba el domingo y fue cambiada al sábado, y este sábado tuvo su final en su episodio 22 y tuvo de puntuación un 2.44. ¿Viste el final de Los Impostores? Y este domingo se vienen cancelaciones. Bajo la misma lluvia, serie de ATV que comenzó hace poquito pero no ha tenido mucho éxito, tristemente fue decidida que sería cancelada, y en su próximo episodio del domingo se anunció que tendrá su final. En su episodio 6 tuvo una puntuación de 1.40, muy bajita. También tenemos en este día a Tezkilat, con un 5.79 en su episodio 25 de su temporada 6. Y por último, el domingo, Doctor en otra vida, la serie de Now que comenzó hace una semana, y en este episodio de este domingo, en el episodio 2, tuvo una puntuación de 3.26. Un 0.08 menos que la anterior semana. Aún así, la serie nos enteramos de que en Disney Turquía la están emitiendo, por eso no ponen los capítulos al día en su canal de YouTube, porque los suben a Disney Plus Turquía, y ahí está teniendo bastante éxito. Fue una de las series más vistas dentro de la plataforma. ¿Te está gustando Doctor en otra vida? Tenéis mi reseña del capítulo 1 en el canal, así que no os la perdáis, porque os explico todo el capítulo a detalle y os doy mi opinión. Por cierto, en el episodio 2 se vio un nuevo personaje en la historia, la madre de Elif, Nuran, una mujer bastante difícil que parece que tiene a su hija, a Elif, bastante engañada y nada más que la tiene para sacarle dinero. También vimos en el episodio 2 como la pobre Elif, que ya en verdad me está dando un poco de pena, cómo tiene que soportar que una vez que Inan se entera por su esposa de que está casada con otro hombre, Elif es el paño de lágrimas, digamos, de Inan, y tiene que escuchar cómo se desahoga de que sigue enamorado de su esposa y está mal porque se ha enterado de que está casada con otro. Elif tiene que aguantar callada todo eso. Pero bueno, menos mal que en el final vimos como Inan parece que tiene algunos recuerdos ya de que tiene a alguien en su vida, porque se ve como tocando la mano de alguien en el hospital, de una mujer en el hospital, que es Elif, aunque no ve su cara. Así que ahora Inan se preguntará que si tiene a alguien en su vida, y poco a poco yo creo que se va a ir enamorando de nuevo de Elif. ¿Ustedes qué pensáis? ¿Tenéis ganas de que se enamore de Elif? Yo la verdad sí. Y ahora te traigo dos últimas noticias. Dos series se acercan.
y se han emitido de estas dos series su avance recientemente. Hablo de la nueva serie de Mer Ramazan-Demir de Lee Kan-lee, El joven, serie que protagonizará con Melissa Sen. En el avance aparece Mer Yusuf en la historia, aparece trajeado, vistiéndose y nos dice unas palabras. Entre ellas nos dice la siguiente: ahora solo me queda mi odio, he venido a hacerles pagar por todo lo que me hicieron. Así que bueno, en el avance se ve que esta aparición de Yusuf será como una aparición después de haber pasado ciertas cosas y ahora Yusuf vuelve para vengarse. Por cierto, también se han visto las primeras imágenes de Melissa Sen en la historia. Melissa Sen, que será Hassan en la historia, el amor de la infancia de Yusuf. ¿Tenéis ganas de verla? Yo la verdad tengo ganas. Aunque no me gusta mucho tanta historia de venganza, tengo muchas ganas porque me encantan tanto Mer Ramazan-Demir como Melissa Sen. Así que os iré informando conforme sepa la fecha de estreno. Y también tenemos la serie Chirkin, Fea. Esta serie de drama y amor contará la historia de Meriem, quien perdió a su familia en una edad temprana y es conocida o apodada como Chirkin Fea en su comunidad, en su barrio, y su vida dará un vuelco completamente cuando su amor de la infancia, su amor que es más bien platónico, Kadir, le propone matrimonio de repente. Así que también estaremos muy pendientes de la fecha de estreno. Si no os la cuento por aquí, os la contaré por mi Facebook. Y así queda el top 3 de la semana. En el número 1, Usad Shehir, Ciudad Lejana. En el número 2, Dasayab Budeniz, Este mar se desbordará. Y en el número 3, Eres a quien amo. Y ahora dime tú, ¿te parece justo este top 3 o cambiarías alguna posición? Te leo en comentarios. Si queréis que repase cada semana todos los ratings y todas las series, decídmelo en los comentarios y dame tu me gusta para saber que te gusta este vídeo. Y por supuesto, suscríbete si no lo estás, que es gratis. ¡Hasta la próxima!